a empezar con el tema de la dinámica. Si en el tema anterior, en cinemática, estudiábamos los movimientos sin entrar en las causas que motivaban esos movimientos, ahora en dinámica vamos a estudiar la causa que provoca los cambios en el movimiento, no que realmente provocan los movimientos, sino los cambios en los estados de movimiento. Lo primero que vamos a hacer es ver una magnitud nueva que no habíamos visto antes, que sería, se llama la cantidad de movimiento o movimiento lineal. Se representa por la letra P minúscula y es igual al producto entre la masa y la velocidad. Ya hemos visto en el tema anterior que la velocidad es vectorial, luego si multiplicamos la masa, que es un escalar, por un vector, nos vuelve a salir un vector. Es decir, la masa como es positiva, como la masa es positiva, la cantidad de movimiento lineal va a tener la misma dirección y sentido que v. Lo que pasa que es como, digamos, es una magnitud que me da una idea de, no de la energía, pero sí de la velocidad y la masa que lleva un cuerpo. Es decir, no es lo mismo que un autobús vaya a 100 km por hora a que una moto vaya a 100 km por hora. Si ponemos aquí la masa de un autobús, es muchísimo más grande que la masa de una moto. Luego, el movimiento lineal de un autobús a 100 km por hora es mucho mayor que al momento lineal de una moto a 100 km por hora. ¿En qué unidades se miden? Pues se miden en las unidades kilogramos metros partido de segundo. No hay ninguna unidad específica para momento lineal. Y aquí tenemos un ejemplo. Hice una masa de 250 gramos, se mueve a 20 metros por segundo. Lo que tenemos que pasar es estos gramos a kilogramos, multiplicamos masa por velocidad, aquí estaríamos calculando simplemente el módulo sin poner vectores y el resultado pues sería 5 kilogramos por metros partido de segundo. Entramos ahora en las leyes de la dinámica o leyes de Newton. Newton recogió estas leyes en su libro Filosofía Natural y Principios de Matemática de 1686 y las leyes de Newton o las leyes de la dinámica son tres. La primera ley de Newton o ley de inercia nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero, es decir, si todas las fuerzas que actúan sobre él suman cero, es decir, unas se anulan con otras, entonces ese cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante tanto en dirección como en módulo y sentido. ¿De acuerdo? Es decir, si un cuerpo está en reposo, es decir, parado, y no actúa ninguna fuerza sobre él, o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él suman cero, entonces ese cuerpo seguirá en reposo eternamente. Si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, imaginaros un cuerpo, una masa que esté viajando por el universo con una velocidad constante tanto en módulo como en dirección y sentido. Si sobre esa masa no actúa ninguna fuerza, esa masa seguirá a esa velocidad viajando por el universo eternamente. Esta sería la primera ley de Newton, o como se conoce, o como también es conocida, la ley de inercia. Seguimos ahora con la segunda ley de Newton, o también conocida como la ley fundamental de la dinámica. Esta ley nos relaciona las fuerzas con la aceleración. Realmente siempre vamos a escribir como F igual a m por a. Eso seguramente lo habéis visto en cursos anteriores. La definición correcta o la forma de escribir correctamente esta ley sería la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Eso sería la forma más correcta de escribir la fuerza. ¿Por qué? Porque la derivada de la cantidad de movimiento es como la cantidad de movimiento hemos visto antes, que es la masa por la velocidad, va a ser, eso es un producto, m por v, pues la derivada de un producto sería la derivada del primero, es decir, la derivada de la masa, por el segundo sin derivada, es decir, derivada de la masa respecto del tiempo por velocidad, más masa
por la derivada de la velocidad en el tiempo. El primer término, el primer sumando, la derivada de la masa respecto del tiempo por la velocidad, eso siempre en nuestros problemas va a dar 0, porque la masa en nuestros problemas la vamos a suponer constante. Es decir, la masa de nuestro sistema no varía. Luego, ese término da 0. Por lo que siempre vamos a obtener en nuestros problemas que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fijaros que si aplicamos esta ecuación a la primera ley de Newton, nos sale que como la fuerza es igual a 0, la derivada del momento lineal es igual a 0, luego la P, el momento lineal, es igual a constante. Fijaros, esta ley nos relaciona una causa, la fuerza, con un efecto, la aceleración. Es decir, siempre que haya una aceleración, va a haber una fuerza. Aunque, al revés, no es necesariamente correcto. Es decir, que existan fuerzas no implica necesariamente que haya aceleración. ¿Por qué? En la primera ley de Newton hemos visto que si el sumatorio de las fuerzas vale 0, no hay aceleración. Por lo tanto, si hay aceleración, es decir, su velocidad varía en módulo y o en dirección y sentido, entonces necesariamente existen fuerzas aplicadas sobre él. Bueno, pues esta sería la segunda ley de Newton. Importante también ver la unidad de fuerza en el sistema internacional, que sería kilogramo metro partido segundo cuadrado. A eso lo vamos a llamar Newton. Kilogramo de masa y metro segundo cuadrado de aceleración. Otras unidades. El kilopondio. Un kilopondio equivale a 9,8 newton. Pensar o intentar relacionar lo que medimos en una báscula. Es decir, cuando nos ponemos encima de una báscula, nos da un peso, nos da una masa. ¿Y qué unidades está dando? Pues relacionar o pensar en eso y relacionarlo con esta equivalencia entre newton y kilopondio, que sería kilopondio otra unidad de fuerza. Y aquí tenemos otra unidad de fuerza que no la vamos a utilizar, pero bueno que la conozcáis, que sería la DINA. La DINA es la unidad de fuerza en el sistema CGS, es decir, centímetro, gramo, segundo. ¿Vale? Si yo pongo el kilogramo o si pongo la masa en gramos y la distancia en centímetros, pues una DINA sería 1 gramo por 1 centímetro partido segundo cuadrado. Si esto lo paso a la unidad del sistema internacional, es decir, el gramo lo paso a kilogramo y el centímetro a metro, me sale 10 elevado a menos 5 newton, que sería la relación entre la DINA y el newton. Para terminar con las leyes de Newton, pasamos a la tercera ley de Newton, o también mal llamada ley de acción-reacción. Fijaros, la tercera ley de Newton nos dice dos cuerpos que interaccionan entre sí se ejercen fuerzas de igual módulo y dirección, pero de sentidos contrarios. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo mi mano y apoyo todo mi cuerpo a través de la mano en la pared, yo ejerzo una fuerza sobre la pared y la pared ejerce la misma fuerza de igual dirección y módulo, pero de sentido contrario sobre mí. De esa manera, fijaros, se cumpliría digamos, por eso yo no me muevo, es decir, no me muevo porque hay un sumatorio de fuerzas igual a 0, es decir, hay una situación estática, ¿vale? Dice, esta es la llamada ley de acción-reacción, aunque en sentido estricto no es correcto ese nombre, ya que las fuerzas son simultáneas y una acción-reacción desprende que no es simultánea, es decir, una acción y una reacción, pues normalmente se sobreentiende que la acción va primero y la reacción después. Las fuerzas aquí son simultáneas, es decir, cuando aparece una, aparece la otra automáticamente en el mismo instante, y cuando desaparece una, desaparece la otra igualmente en el mismo instante. Dice, según esta ley, la Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros igual en módulo a la que nosotros ejercemos sobre ella. ¿Y por qué nosotros caemos sobre ella y no es la Tierra la que cae sobre nosotros? Pues muy fácil. Fijaros, la respuesta es sencilla. El efecto de una fuerza, como hemos visto con la segunda ley, es la aceleración. Si despejamos la aceleración, tenemos que la A es igual a la fuerza partido por la masa. En M
Si ponemos la masa de la Tierra, es decir, la masa que sufre esta fuerza, pues vamos a tener una masa igual a 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Luego nos queda una A que prácticamente es cero. Es decir, la aceleración que sufre la Tierra por la fuerza que ejercemos sobre ella prácticamente es cero. Mientras que si ponemos nuestra masa o cualquier otra del estilo, es decir, de magnitud parecida, el resultado ya es bien conocido. Es A igual a G igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, la gravedad. Y por último, antes de terminar con las leyes de Newton, vamos a repasar o vamos a ver un concepto también importante, que es el impulso de una fuerza. El impulso de una fuerza nos relaciona la cantidad de movimiento con la fuerza aplicada durante un tiempo. Es decir, si aplicamos una fuerza durante un tiempo muy corto, esa fuerza va a crear una variación en la cantidad de movimiento o el momento lineal en la masa sobre la que aplicamos la fuerza. La relación viene dada por el impulso de una fuerza. El impulso de una fuerza es igual a la fuerza por la variación de tiempo, es decir, el tiempo que está aplicada. Y es igual a la variación del momento lineal. ¿De acuerdo? Entonces el impulso de una fuerza también es una magnitud vectorial.